Hola, buenas tardes, bienvenidos a uno de los 3 conversatorios de fin de año de Diplomacia Activa. Soy Andrea Fuentes, miembro de Diplomacia Activa y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina. Para quienes no sepan, Diplomacia es un think tank de generación de conocimiento, diálogo y formación en materia de política internacional que combina teoría, actualidad y estética. El día de hoy me van a estar acompañando Quique Souto, periodista venezolano-español experto en asuntos europeos, Francisco Meardi, licenciado en Relaciones Internacionales y estudiante de Economía, y Ailén Montés, periodista argentina y becaria Fundación Carolina. El día de hoy estaremos hablando de los procesos electorales presidenciales que se llevaron a cabo este 2023 en Hispanoamérica y su incidencia en las relaciones internacionales. Sin duda alguna, ha sido un año bastante dinámico que no nos ha dejado aburrirnos, pero justamente eso nos obliga a sentarnos, a analizar cuál es nuestro panorama actual y cómo vamos a encarar esta nueva etapa. Entre los países que estaremos discutiendo se encuentran Paraguay, Guatemala, Argentina, Ecuador y España. Para iniciar este conversatorio, les pregunto a ustedes, ¿qué opinión les merece los distintos procesos que han transitado este año estos países? Hola chicos, Quique, Ailén y André, un placer. Estamos en una situación sumamente interesante a nivel internacional, a nivel Hispanoamérica. Estamos viendo una rediagramación, creo yo, en lo que son las relaciones internacionales para nuestra región. Me parece importante rescatar dos puntos en este año que hemos visto diversos procesos electorales en distintos países y creo que ha primado la democracia y eso es algo siempre a rescatar, teniendo en cuenta que nosotros a finales del siglo XX tuvimos el final de procesos dictatoriales y desde ese punto, con ciertos matices obviamente, siempre por suerte y con mucho trabajo de las instituciones ha primado los procesos democráticos. Y me parece interesante resaltar lo que decía Sandra, de que es menester para nosotros, los que nos gustan las relaciones internacionales y la política en sí, sentarnos a analizar cómo se está dando toda esta situación de cambios de color político en ciertos países y cómo las relaciones entre los miembros de esta región van a empezar a negociar nuevamente y a sentarse a establecer los parámetros de ahora en adelante para instituciones como por ejemplo el Mercosur o diversas organizaciones internacionales que prestan muchísima relevancia a la hora de poner en tela de juicio nuestra región a nivel internacional, no solamente en Latinoamérica. La verdad es que yo concuerdo bastante, ha sido un año bastante movido. Yo además destacaría que la mayoría de los procesos electorales que hemos vivido, no todos, pero la gran mayoría, han estado marcados por un fuerte carácter polarizador. En general en Iberoamérica, que podemos destacar, por supuesto, los casos de España y Argentina, que han estado marcados por una fuerte polarización dentro de la sociedad y que de hecho ahora se encuentra dentro de los países con mayor índice de división interna dentro de la sociedad, no solo a nivel político, sino también a un nivel social, y es algo que a largo y mediano plazo pues afecta también al desarrollo y desenvolvimiento del país. De todas formas, hay que ver cómo se desenvuelven los nuevos gobiernos que se han establecido. No solo eso, sino que además tenemos que ver cuáles son los resultados de las próximas elecciones que vienen el año que viene, pero lo que sí es un factor a mi juicio que debería preocuparnos es cómo la polarización está traspasando el área política, no solo a nivel social en cada uno de los países, sino que además llega al área de las relaciones internacionales. Y vemos cómo líderes de diferentes gobiernos de repente empiezan a discutir entre ellos o actuar como si se trataran de líderes políticos dentro del mismo país, reventando cualquier base mínima de la interacción entre los países iberoamericanos. Con lo cual, sí, va a ser un año bastante interesante para quienes les gustan las relaciones internacionales y la politología, pero también bastante intensos y hay que coger con mucha precaución. Sí, coincido con mis compañeros. Primero, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Recapitulando un año difícil, sin dudas, ¿no? De todo lo que pasó, salíamos de una y nos metíamos en otra. Y un poco lo que dijo tanto Francisco, Pancho, probablemente le diga Pancho, lo importante es que todo se desarrolló en un ámbito democrático y afortunadamente sacando en algunas situaciones
bajo una estela de seguridad en donde la voz del pueblo realmente se escuchó. Y lo que dice Quique con respecto a la polarización, se plantea un desafío en términos de gobernabilidad, digamos, cómo se van a dar, sobre todo en Argentina y en España, justo lo veo, cómo se van a dar esos pactos para poder sacar adelante ciertas cuestiones, ¿no? Se habla de promesas, por ejemplo, hablo en el caso de Argentina, y si quieren nos vamos metiendo un poco ya en estos países. En el caso de Argentina se hablaba de, bueno, ¿qué va a hacer, no? Este loco, este outsider, que sin dudas estamos ante un cambio de época, ¿no? Los políticos que no vienen de la política, los políticos que de hecho muchos desprecian la política. ¿Qué va a hacer este loco, no? Y teniendo en cuenta que la política se trata de generar alianzas, de negociar, mucho no puede hacer si no se sienta a negociar. Entonces esta idea de antipolítica, de la casta, de el otro es un corrupto y yo no porque vengo de afuera, vengo del ámbito empresarial, todas estas cuestiones se empiezan a resignificar. Por eso vemos, por ejemplo, para empezar a hablar, vemos un Javier Milei en campaña con la motosierra en la mano y vemos un Javier Milei hoy, ¿no? Cauto, que negocian, que habla, que incluso hoy tuvimos un acto en el Congreso en donde sus diputados aplaudían a los demás, ¿no? Y se saludaban con otros. Esa es una faceta que no habíamos visto hasta ahora. Y esto para mí plantea un cambio de época, que lo que estuvimos viendo en algún momento, por ejemplo, cuando asumió Gabriel Boric y en Argentina estaba ahí naciendo Alberto Fernández, una esperanza nueva también. Se hablaba de una marea rosa, ¿no? De una nueva marea rosa en la región. Una llegada de Lula da Silva, Alberto Fernández, Gabriel Boric. Se hablaba. Hoy se puede hablar de algo totalmente contrario, de otro tipo de vientos, ¿no? Que están llegando un poco más a nuestra región. Súper interesante lo que planteaba Aylu al principio de su discurso, en el sentido de que ella planteó en términos de gobernabilidad a Argentina y a España principalmente, en el cual de un lado teníamos, como decía ella, Javier Milei, un outsider de la política, el cual se ha tenido que negociar con toda la política entera de nuestro país, porque hay que ser realista, él no tenía un equipo preparado para cumplir cada uno de los roles que un ejecutivo como el que ha ganado él requiere. Y por el otro lado tenemos un Pedro Sánchez, que lejos de ser un outsider y ser un animal político como lo catalogan muchos expertos, también se ha tenido que sentar a negociar con toda la política española para lograr esta posibilidad de gobernabilidad a futuro después de lo sucedido en las últimas elecciones. Entonces, nada, resulta sumamente interesante también ver los paralelismos que se dan dentro de políticos que representan tantas asimetrías entre ellos, ¿no? Y nos metimos con España, de repente. Nos metimos con España. Estamos en Hispanoamérica. No podemos dejar de tener en cuenta, sobre todo en este año tan movido que han tenido, siguiendo con la lógica que aconteció en toda Hispanoamérica, como hablábamos recién, ¿no? Sí, una sorpresa, a ver, no tan sorpresa, yo creo que los que seguíamos la campaña electoral un poco de cerca, era una tendencia que parecía evidente ya las últimas 2 semanas de campaña, especialmente, sobre todo porque a ver, España está siguiendo ahora una tendencia que es más propia de modelos electorales europeos, parece más bien propio de modelos electorales de América Latina. Esto es un incremento muy fuerte en la confrontación política, en el populismo. Pero además el populismo de confrontar con miedo, que fue un poco lo que ha sido la principal estrategia de muchos políticos en América Latina. Podemos hablar precisamente de lo que pasó en Argentina con Javier Milei, la idea de enfocar la campaña en el miedo de, va a venir aquí, va a destruir todo lo que existe. Es como, bueno, Argentina no está precisamente, no es comparable precisamente con Suiza para decir que pueden romper más cosas, pero pasó exactamente lo mismo durante la campaña de Brasil, cuando Lula se enfrentó a Bolsonaro, fue la campaña del miedo por si Bolsonaro era reelegido. Y más o menos lo mismo pasó en España, que la campaña estuvo basada completamente en el miedo, que no es algo poco frecuente en la política reciente española. De hecho, el Partido Socialista ya había aplicado esta campaña 2 veces anteriores sin éxito. Sin embargo, esta vez funcionó. Y
Y lo que estamos viendo ahora es que los niveles de confrontación política son mucho más altos, sustancialmente porque la mayoría de los pactos que se están llevando a cabo, más que, más que estar orientados a conseguir una especie de consenso político, lo que están es aumentando la confrontación, porque lo que buscan es enfrentar a la mitad de la sociedad como la mitad como justificación para mantenerte en el poder. Sí, que eso es una constante, ¿no? Un poco el ellos contra nosotros. Yo creo que esta idea, Pedro Sánchez sin duda, o sea, desde la moción de censura hasta hoy, yo creo que ese hombre va a quedar en los libros de historia. Te guste o no, digamos, lo que hizo recién es algo que yo viví todo este año en Madrid, recién ahora, hace una semana aterricé en Argentina, y viví las elecciones sin tener mucha noción, porque nunca me dediqué a la política española, sin tener mucha noción, aprendiendo en el camino, ¿no? Y recuerdo el día que vi que estaba ganando el PP en la primera, en las generales, y claro, no entendía, ¿no? Porque había canales que sacaban cuentas, que había como una barra toda fragmentada en donde decían, bueno, acá si se negocia con esto, si se negocia con esto, si se negocia con esto, y las cuentas terminaban dando por un margen muy escueto, pero todos decían, bueno, igual no va a poder, ¿no? Como que no se va a poder, va a tener que, entre comillas, bajarse demasiado los pantalones, ¿no? Y finalmente, no me voy a olvidar nunca esta escena medio de una pintura de Goya, ¿no? Cuando Feijó le da la mano y le dice, esta es una equivocación en la investidura, ¿no? Esto, yo siento que este año en España va a quedar sin dudas en los libros de historia. Lo que nos está pasando también en Argentina, que siento que va a haber ahí una cátedra, quizás, ¿no? Quizás soy muy ambiciosa diciendo una cátedra, ¿no? Pero una parte de comunicación política especializada en estas elecciones. Y lo mismo siento que va a pasar en España. El tema es, otra vez, volvemos a la legitimidad, ¿no? Y hay una frase muy, muy interesante que le dice el diputado Gabriel Rufián, ¿no? ¿Es diputado? Sí, de Esquerra Republicana de Cataluña. De Esquerra Republicana, está, que lo mira y le dice, no se equivoque, que como que sin nosotros no puede, ¿no? Entonces, hay que ver cómo queda configurado el año que viene todo esto y los años que vienen, ¿no? Cómo queda configurado el sistema político en España. Yo creo que están ante una crisis de legitimidad importante. Sí, sustancialmente porque, como lo apuntabas tú al principio, a ver, antes de las elecciones había dos corrientes de pensamiento. Supuestamente siguen existiendo. Una es justo la que tú veías que decías, no, esto no va a pasar, van a repetirse las elecciones porque no se va a bajar tanto los pantalones. Y yo creo que, a ver, yo siempre he sido más de la corriente de pensamiento que a mí me parece que Pedro Sánchez es de marcado carácter populista, con lo cual el fin justifica cualquier medio, aun cuando el medio represente la desarticulación del Estado en general, o, por ejemplo, lo que estamos viendo como el ataque del Estado de Derecho, que precisamente una de las principales preocupaciones que tiene ahora mismo la Comisión Europea con respecto a España. Y es que precisamente por la debilidad del resultado de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que Pedro Sánchez objetivamente perdió las elecciones, porque su coalición directamente era con la derecha, con la izquierda radical, que era representada en la coalición de Sumar. No llegaron a sobrepasar a el grupo del Partido Popular, que es la centro-derecha, con Vox, que sería la derecha radical. Sin embargo, se apoyó en una amalgama absolutamente incoherente de partidos, que va desde la extrema izquierda regionalista hasta la extrema derecha regionalista, pasando por soberanistas, por centro-derecha ultraconservadora vasca, y una amalgama de partidos que parecía que no había forma de pegarlos juntos. Y aún el Partido Socialista, habiendo obtenido mejores resultados de los que se esperaba, decidió, precisamente como comentabas tú, conceder absolutamente todo. No sé si llamarla animal político, pero la negociación, me parece que no tienen absolutamente ninguna capacidad negociadora, porque es que el PSOE ha concedido todo, mientras que el resto de partidos no ha hecho nada. Y es justo aquí donde entra la crisis de legitimidad del gobierno, porque ¿quién gobierna? ¿Gobierna Pedro Sánchez o gobiernan los socios? Ahora mismo, como tú lo decías, Gabriel Rufián le dijo, no te equivoques, porque, y no solo eso, la portavoz de Junts, que es la extrema derecha catalana, también le dijo,
la legislatura va a durar lo que nosotros decidamos que dure, porque nosotros sabemos que tenemos la llave y lo que nosotros pidamos o lo concedes o hasta aquí llegas como presidente. Con lo cual, van a ser años movidos. Yo soy de los que cree que Pedro Sánchez está dispuesto a desmantelar el Estado si eso hace falta, pero habrá que ver hasta dónde llega el choque institucional que viene ahora en la península ibérica. Sí, con esto que nombrabas también de tantas concesiones a la hora de lograr una cierta autonomía a la hora de gobernar, tenemos un antecedente directo de lo que pasó en Chile con las elecciones que ganó al final Boric, que tuvo que, llamémoslo, negociar y acordar con varios tintes políticos dentro de la misma política chilena. Y hoy en día lo que se temía tanto, lo que se hablaba tanto de una radicalización de la política a partir del ingreso de Boric al Poder Ejecutivo, y radicalización, entiéndanme, de un cambio radical en lo que venía siendo la política del vecino país para nosotros, no se dio de esa manera, y justamente esta cantidad de pactos y esta cantidad de negociaciones que tuvo que hacer y tener que quedar bien tantas personas a la vez, por ahí terminan acotando esa autonomía que ellos buscan a la vez a la hora de establecer estos acuerdos, ¿no? Sí, la promesa de la Constitución, ¿no? De la nueva Constitución, que fue demasiado ambiciosa, nivel se quedó en el camino y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, y la sombra de Kast le respira en la nuca, ¿no? Y está pasando lo que hablábamos al principio, ¿no? Del cambio de era. Esta idea de, bueno, hace poquitos días asumió Daniel Noboa en Ecuador, que sin dudas vamos a recordar estas elecciones, por lo menos para mí, que no viví la época de mis padres, en donde la violencia política estaba quizás un poquito más impregnada, ¿no? Y hechos de este tipo se esperaban o eran un poco más asiduos. No, cuando pensamos en Ecuador, pensamos en Fernando Villavicencio, sin duda, y a Cristian Zurita, su compañero que tuvo que asumir a días de las elecciones presidenciales, tomar el mando, asumiendo y votando con un chaleco antibalas y digamos, tapado por un chaleco gigante para evitar que haya algún atentado, ¿no? Y hoy leía una editorial de Rafael Correa en El País, un hombre con ningún tipo de autocrítica. Ese hombre no sé dónde la dejó la autocrítica, que la verdad que no sabemos muy bien dónde está. Dice que él había abandonado el país, que Ecuador era Suiza, básicamente, cuando él se fue. No, palabras más, palabras menos. Y que ahora en los últimos años todo se fue y que Lasso es un desastre, que eso, bueno, vamos a darle la derecha en una, pobre, pero diciendo que básicamente que le quisieron encajar el asesinato de Fernando Villavicencio, y cómo esto todo se estaba analizando, ¿no? Y sin dudas, hace días asumió Daniel Noboa, dijo, yo no soy anti todo, yo soy pro Ecuador. Porque es algo que se le encaja a todos estos nuevos dirigentes, ¿no? Que son anticasta, que son antipolítica, que vienen, pero también lo mismo que pasó en Paraguay, ¿no? Que se esperan aires de renovación. La palabra renovación política, esta idea de nosotros vemos la Cámara de Diputados y vemos toda gente que ya vimos muchísimos años pasar por muchísimos partidos políticos, reinventarse, sin embargo, la misma gente. Entonces, tanto lo que vemos que pasa en Guatemala, como lo que vemos que pasa en Paraguay, Ecuador, en Argentina, siento que son aires de renovación política, que pueden venir con unos compañeros un poco más, quizás, usados, pero la cara es la nueva. Y eso es lo que para mí prima en todo lo que estuvimos viendo. Sí, el hecho de ser un outsider también ha dado la potestad de librarse de cualquier tipo de culpa y cargo, ¿no? Un representado se ve en Javier Milei, el cual culpaba todas las dolencias que tiene la sociedad hoy en día. Claramente se les culpaba a la casta o el establishment político argentino, al cual, si se quiere, nunca perteneció, y tiene esa posibilidad de desdeñar todo lo acontecido porque no es culpa de él hasta este punto. Pero me gustó que pusieras entre comillas estos nuevos aires o estos nuevos movimientos, porque si vemos hoy en día cómo ha armado su gabinete Javier Milei, tenemos nombres que son figuritas muy, pero muy repetidas en la política argentina. Desde el Ministerio de Economía con Caputo, que fue ministro del gobierno de Macri,
hasta el sonado nombre de Patricia Bullrich para seguridad, que bueno, es una de las políticas más longevas que hoy en día conserva nuestra política, valga la redundancia, ¿no? Sí, y también creo que nos vemos ante una, por ejemplo, hablaba de Ecuador y no quiero dejar de destacar que Ecuador no tiene un mandato completo, digamos. Lasso Sí, acudió a efectivamente, esta, 2 años quedan. claro, un año y puchito, digamos, o sea, acudió a esta muerte cruzada y encima me tocó cubrir las elecciones del voto al exterior, ¿no? De los ecuatorianos que están en España, que es una comunidad enorme, pero enorme, un montón de gente, el padrón era gigante, no recuerdo el número en este momento, pero bueno, justamente lo que decían es, tiene que hacer las cosas bien en este año y medio, tiene que plantear por lo menos una idea de renovación para una elección. O sea, tiene poco tiempo para demostrar que es la más linda del baile, ¿no? Porque si no, la próxima no se puede ni presentar, ¿no? Entonces también es un aire de renovación, pero es una leve brisa más que un aire de renovación, digamos. No tiene mucha posibilidad de movimiento en Bueno, eso. sí, hay que verlo porque conforme yo lo veo, Noboa la verdad es que, a ver, primero se presenta con es un outsider. Bueno, a ver, outsider no tan outsider, porque recordemos que la familia Noboa no solo es fuerte, no es una fuerte familia empresarial, sino que, de hecho, si no me equivoco, su padre, de hecho, se presentó y de hecho perdió contra Rafael Correa durante la primera vez que Rafael Correa se presentó, con lo cual no son tan outsiders de la política. Pero digamos que, bueno, no hubo a nadie se esperaba que llegase a presidir. Yo creo que no nos esperamos de una forma tan y contundente que pudiese llegar a presidente. Por supuesto que también estamos en un contexto donde básicamente era todos contra el correísmo. Seguimos en una polarización bastante alta, incluso dentro del mismo partido comienzan a haber voces que empiezan a decir deberíamos desplazar a la figura de Rafael Correa, que por supuestísimo que está salpicado por corrupción y por casos de abuso de poder y que ahora mismo está no sé si decirlo exiliado, pero bueno, al menos está escapado de la justicia en Bélgica, que de hecho, en España conocemos bastante bien, pero, pero sí, pero también es verdad que su discurso ha sido mucho más moderado que otros outsiders. De hecho, lo decías tú muy bien, Ailén, con respecto a yo soy pro Ecuador, yo no vengo aquí a confrontar, todo el mundo aquí se pelea entre ellos, pero yo digo, no, yo vengo aquí a construir, con lo cual primero es un buen paso porque generas una base de confianza y luego que yo diría que estaría casi seguro de que su foco principal va a ser la inseguridad, que ha aumentado muchísimo en los últimos años en Ecuador, y segundo, el acceso a la educación, tanto pública en general. Creo que esos probablemente sean el foco de los próximos 18 meses que va a tener Noboa dentro del gobierno, pero porque además, no solo porque tomando algún par de medidas más, son áreas que generan bastante consenso a nivel político, con lo cual probablemente incluso en un parlamento fragmentadísimo donde él tiene una representación bastante minoritaria, no va a encontrar una oposición grave precisamente porque si llegas y dices, venga, vamos a subir la inversión en educación, no va a haber mucha gente que salga a decir, sí, no, esto no nos gusta. Con lo cual probablemente estas reformas o lo que él plantea como dos principales ejes de su corto y brevísimo gobierno probablemente salgan adelante y serán quizás buenas banderas para vender, si lo logran, en una potencial elección, en las próximas elecciones que va a haber en 2 años. Bueno, en 2000 son 2025, ¿no? O 2024 2025. finales. 2025. Con lo cual habría que ver si lo logra. Evidentemente, como todo, como hacen los papas, no se besa al piso hasta que no se está en tierra. Pero podría tener alguna salida y alguna nueva forma de presentar cómo hacer política en América Latina. Habrá que ver. En este sentido de que estamos hablando justamente de que hay una renovación política, tratan de ser nuevos personajes, ¿cómo creen que esto impacte en la forma de relacionarse Latinoamérica y España, o sea, todo lo que es la Hispanoamérica? Y también, no solamente eso, sino darle foco a lo que es Mercosur, que es bien sabido que viene tiempo tratando de que se vuelva a poner en marcha, de que termine de arrancar, y justamente vemos a un Javier Milei que antes de asumir
ya daba vista de una posición bastante antagónica con Lula. Entonces, ¿cómo van a lograr conciliar esos intereses por el bien de la región, o ven que va a surgir de otra manera este relacionamiento? Esta idea de que Lula no vaya el domingo a mí me parece una señal más que significativa. Hoy en todos los canales de televisión de acá se hablaba del boom, de que Zelensky va a pisar la Argentina y va a venir a la asunción de Javier Milei porque Javier Milei desde el principio se le paró de manos a todos los gobiernos le hace Putin y Xi Jinping. Entonces, pero a mí me parece muy significativo, muchísimo más que la presencia de Zelensky, la ausencia de Lula, ¿no? Lo que va a significar, nosotros tenemos un gran comercio con Brasil y al mismo tiempo tenemos el Mercosur ahí metidito, ¿no? Que es una figura de la que casi no se habla, a pesar de que cuando votamos Parlasur también. Yo estoy de acuerdo con que es un fenómeno bastante importante. En el caso de España, Pedro Sánchez tampoco va a acudir a la toma de posesión de Milei. Más bien, en España se ha criticado mucho precisamente que durante las últimas semanas, antes de las elecciones argentinas, Pedro Sánchez estuvo atacando constantemente a Milei, lo cual es una torpeza diplomática bastante fuerte, especialmente porque los lazos históricos que tiene España con Argentina son muy importantes. Entonces, y de hecho va a ir el rey, que es el jefe del Estado, que siempre está, pero es bastante simbólico el hecho. Pero estamos viendo, yo creo que volviendo al principio, el tema de la polarización en las políticas internacionales. Estamos actuando a nivel internacional ahora mismo, sobre todo a nivel iberoamericano, como si estuviéramos actuando en nuestro patio de la casa. Entonces, tienes a Lula que no va, a Pedro Sánchez que no va, fomentando la confrontación entre diferentes, pero como si son relaciones internacionales, las pudieses negociar como negocias en un parlamento local, de una forma no solo bastante infantil, sino bastante peligrosa. Por suerte, lo que vemos en lugares como España es que, bueno, como Europa, es que España está, de hecho, perdiendo la batuta en las relaciones internacionales con América Latina. Y América Latina está empezando a negociar con todos los países por su cuenta, y por eso vemos que el protagonista en las relaciones Mercosur con la Unión Europea es Francia o Alemania, ya no es España. España perdió precisamente por actuar de una forma de marcado carácter populista. España pierde cualquier validez o cualquier aporte que pueda tener en las relaciones históricas que ha tenido con América Latina en un contexto europeo. Y ahora las relaciones las va a marcar, como siempre, casi en todas las relaciones, Francia y Alemania. El principal problema en el Mercosur, no sé cómo lo veis vosotros desde allá, pero en mi caso, desde aquí de Europa, yo creo que, de hecho, creo que Milei no vendría a ser el problema porque están en contra de firmar los acuerdos UE-Mercosur. Más bien fue el actual gobierno, al menos eso es lo que entendemos aquí. Porque aquí la posición clarísimamente Francia ya está completamente opuesta porque para sus intereses agrícolas, la verdad que un convenio con Mercosur no le viene bien. Países como Alemania, por supuesto que sí. Me atrevería a decir que Polonia no tanto, pero bueno, la afección tampoco es tanto porque en Polonia pues los precios son baratos, entonces todavía hay una competitividad fuerte, el mercado local es muy fuerte, así que podría ser, pero no sé qué me podéis hablar de Argentina, porque más bien pareciera que Milei es como más pro llegar a un acuerdo, mientras que Alberto Fernández pareciese que fue el que lo decidió paralizar. Sí, en realidad lo que ha pasado es que dentro de toda esta negociación para el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercosur estuvieron un poco paradas las conversaciones y la posibilidad de una ratificación de lo que se firmó en 2018, si mal no recuerdo, fue por la situación de los términos de producción y los términos ambientales de producción que perjudicaban principalmente, y esto es citado a partir de los gobernantes de cada uno de los países, Argentina y Paraguay, porque perjudicaba la capacidad y la eficiencia de producción primaria de cada uno de los países. En este sentido, sí es cierto lo que decís, Quique, de que Diana Mondino, quien ha sido llamada a ser la canciller del gobierno de Milei, le había pedido al gobierno de Alberto Fernández que firmara el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, a lo que Alberto Fernández, defendiendo esta idea de que se perjudicaría a la industria nacional, no lo iban a firmar. Es como decís vos, se mantienen discutiendo como si estuviesen discutiendo hermanos en el patio de su casa, con tono infantil,
Y agregando un poco lo que preguntaba André y a lo que venía comentando Ailu también, y siguiendo en esta línea del Mercosur, ¿qué perspectivas podemos tener? Y la realidad que si nos remitimos a la historia directa de lo que ha sido el manejo del Mercosur, cada vez que hemos tenido un cambio de signo en uno de los países miembros, ha tenido un vuelco el Mercosur y eso ha llevado a que durante toda su existencia, desde las últimas décadas del siglo XX, haya sido sumamente inoperante. Hoy en día, a ver, el hecho de que Luna no venga a la asunción de Milei, como lo marcaban los chicos, es una declaración bastante importante y hay que ver cómo impacta esto también en las futuras relaciones que vayan a tener Brasil y Argentina, tanto bilateralmente como intra-Mercosur. Y me parece algo muy importante a destacar la participación de la calle Pou, el cual dentro de sus primeros años de gestión dijo algo que nadie se animaba a decir, pero que es una gran realidad, de que Uruguay se iba a mantener en el Mercosur o iba a seguir los lineamientos del Mercosur siempre y cuando el Mercosur le sirviera a Uruguay. Y me parece que es algo que los distintos gobiernos de países miembros de esta institución van a empezar a tener en cuenta. Y Milei creo que siempre se ha mantenido claro en el sentido de decir, si a la Argentina le sirve o al comercio le sirve, nosotros nos vamos a mantener. Y esto responde un poco también a lo que hablamos con Quique de la firma. Y lo que no le convenga al comercio, no hay por qué mantenerlo. Así que hay que ver cuáles son las negociaciones y hay que ver cómo se plantea de tal o cual forma que a cada uno de los países lo satisfaga y ver cómo también pueden saltar esta cuestión ideológica que siempre ha marcado a la organización. El problema es ese, me parece, un poco lo que marcabas, que no hay una política de Estado, es algo que viene un gobierno, hace lo que quiere, viene otro gobierno, hace lo que quiere. El Mercosur debería ser algo transversal, ¿no? Algo que funciona más allá de todo esto. Básicamente, hace meses, en enero o mayo de este año, estaban Alberto Fernández y Lula da Silva hablando de una posible unidad monetaria, incluso se le puso nombre a la moneda, la idea de establecer una moneda única. No, muchos hablaban de que no era una realidad, de que no iba a suceder, pero incluso se entablaron conversaciones diplomáticas en ese sentido, lo que generaba obviamente un desafío para la economía argentina en términos macroeconómicos, porque nosotros no podemos controlarnos de ninguna manera. Imagínate si encima vamos a tratar de establecer una unidad monetaria. Pero el tema es que la próxima, en pocos días ya asume Paraguay la presidencia pro tempore del Mercosur, que no es un dato menor porque Peña es una persona que no le interesa el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero más allá de eso, Uruguay, hace poco conversamos con Mario Colman, que es el presidente del Parlasur, que es uruguayo, decía que Uruguay está muy a favor de mantener el Mercosur, pero 2 semanas antes de dar esta declaración, Uruguay había comenzado a gobernar por China por fuera del Mercosur y todo el párate de todos los países diciéndole, no, esto no se puede, ¿no? Entonces, la verdad que hay que ver qué es lo que pasa, pero en términos también, una cosa, por un lado viene el Mercosur como institución en sí misma y por el otro lado viene el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en donde quizás con unos gobiernos que fomentan la apertura comercial, quizás indiscriminada, ¿no? Y nosotros tenemos el caso de Javier Milei, que muchas veces habló de comercio cuando se estaba hablando de cuestiones medioambientales, que es uno de los párate que pone Brasil, ¿no? Que no nos abramos porque esto nos puede traer problemas ambientales con respecto a la Amazonía. Quizás esto lo que hace es fomentar el acuerdo y hacer que camine, que era, muchos europarlamentarios esperaban que el acuerdo termine de caminar en la presidencia española, ¿no? Y al final eso no, la presidencia española se está terminando y eso todavía no sucedió. Yo estoy bastante de acuerdo. Yo no veo un cambio, una mejora o sea, avances en las negociaciones Unión Europea-Mercosur, precisamente por la volatilidad de la política latinoamericana en este momento, la inoperancia del Mercosur como institución y Francia que no va a moverse. No veo yo lo de las regulaciones medioambientales, si bien tienen lógica, la verdad, porque al final es verdad, las regulaciones medioambientales en Europa son bastante estrictas. Y aquí no nos vamos a engañar. En Latinoamérica las regulaciones medioambientales brillan por su ausencia.
en general. También a nivel agrario, con lo cual, evidentemente, pues los mercados no compiten, o los productores no están compitiendo en un sistema realmente igualitario, en términos justos. Más aún, la mano de obra y la producción en Latinoamérica sigue siendo mucho más barata, con lo cual, clarísimamente, Francia no, porque además, en un contexto de un mundo cada vez más violento y volátil, mantener el control de tu mercado primario o no deslocalizar tu mercado primario resulta fundamental. Con lo cual, la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, que se lleva ahora mismo una tercera parte del presupuesto de la Unión Europea, que es precisamente para garantizar que el sector primario sigue existiendo, está recobrando otro sentido, precisamente porque estamos hablando de un sistema, un momento en el que necesitamos autonomía estratégica. Y si bien el comercio, y el problema es que el libre comercio con el Mercosur sería mayoritariamente a nivel agrario, porque es que tienes dos potencias productoras como Brasil y Argentina. Quizás Argentina un poco menos, porque todos sabemos también que la mayoría de las empresas de la industria argentina está fomentada por sus relaciones con el Estado, con lo cual la competitividad tampoco es tan alta. Podría poner en cuestión la independencia estratégica de la Unión Europea, con lo cual no veo yo que países como Francia, que tienen tanto interés en este tipo de temas, vaya a mover un solo dedo. No lo moverá. Y, por supuesto, lo que decís vosotros, la volatilidad política de América Latina y ahora de España, en el que no hay políticas de Estado, tampoco contribuye, por supuesto, a generar confianza, porque la base del mercado es generar una confianza o unos mínimos parámetros de seguridad jurídica. Y viendo esto, donde otra vez cada quien actúa como si estuviéramos en un patio de recreos, esto no ayuda a convencer a los franceses, por lo menos, por supuesto que no. Creo que ese es uno de los principales problemas, la volatilidad. Eso para mí es terrible, que venga alguien a deshacer absolutamente lo que sucedió en los últimos 4 años, hasta me preocupa, porque no tenemos posibilidad ¿Cuál es la posibilidad de crecer si alguien hace algo mal durante los próximos 4 años, viene otro, deshace, vuelve a hacer? Cuando empieza a hacer, viene otro, deshace, vuelve a hacer. Es lo que nos está pasando en Argentina, ¿no? Esto de, bueno, el gobierno del kirchnerismo, después, qué bueno que vino Juntos por el Cambio, un aire nuevo, no sé qué, empezó a hacer las cosas mal, empezaron a dar malos resultados sus acciones, más allá de ponerle un juicio de valor a lo que estaban haciendo, y ahora Alberto Fernández, y ahora lo que nos está pasando con Javier Milei. Y hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Escucho muchos comentarios también que me preocupan desde un sector social en donde dicen, en 4 años volvemos, ¿no? Volvemos a, otra vez, tirar abajo todo lo que se estuvo haciendo, volver a construir sobre la ruina. Nosotros no tenemos mucho tiempo para recalcular, y eso es lo que preocupa, ¿no? De cara a esta nueva etapa. El año que viene, aparte, va a ser un año también muy, muy movido en términos de elecciones. Tenemos elecciones en México, en El Salvador, en Estados Unidos. ¿Quieren? Podemos hablar un poco del panorama político que se viene. En Venezuela, supuestamente va a haber elecciones. Supuestamente. Porque a mí me encanta ver a Estados Unidos dándose cuenta de que Maduro no cumple los acuerdos a los que llega y ahora van a tener que reactivar las sanciones. Si hay elecciones, yo creo que los resultados en Venezuela, sí, las elecciones son limpias, que por supuesto que lo dificulto. Maduro quedaría barrido del mapa, y en el caso hipotético de que se permitiera una libre elección. Pero también pienso que a nivel democrático están encantados ahora mismo en México, en Rusia y en El Salvador. En Rusia porque claramente están arregladas. Sí. En México porque el apoyo que está teniendo el partido Morena, también derivado de la polarización, parece bastante sólido. Y luego en El Salvador, porque el apoyo al outsider que se convirtió ahora mismo en la clase política dirigente es absoluto. Con lo cual, yo creo que vamos un año en el que nuestro principal foco deberían ser, a nivel regional, quizás las de Uruguay, sobre todo para vosotros, porque lo tenéis al lado. Y luego, por supuestísimo, Estados Unidos, porque es el único país que no sabemos en qué va a resultar la elección
y que quien quede decidido pues va a cambiar la geopolítica y la estructura de las relaciones internacionales ahora mismo. Hay que ver si volvemos a tener a Biden y continuamos más o menos la misma dinámica con algunos leves cambios que ya está sufriendo la administración actual, o si cambiamos. Y si cambiamos, ¿a quién? Volvemos a Trump, vamos a DeSantis, tendremos a Haley, que será de hecho más parecida, casi tan parecida a la política de Biden a nivel de política exterior. Habrá que ver. Pero yo creo que el año que viene las miradas se las llevará a Estados Unidos. Aquí no hay de dónde tirar. Todas las miradas se las lleva, por supuestísimo, quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca. Sí, coincido con Quique, no hay forma de mirar para otro lado en ese sentido, teniendo en cuenta las elecciones del año que viene se presentan en Estados Unidos, una de las principales potencias mundiales y la potencia dominante para nuestra región, ¿no? Es interesante ver y resulta difícil hacer futurismo o tratar de hacer algún tipo de análisis teniendo tan verde las elecciones en los Estados Unidos, teniendo en cuenta todas las variables que nombraba aquí, que la verdad que me parecen súper acertadas, porque se desconoce en sí cuál puede ser. A ver, se tiene una cierta noción de que Joe Biden no dio la talla dentro de la Casa Blanca, pero ¿quién lo va, si viene por parte de otro partido o si viene por parte de un intrapartido alejado de su cuerpo político, quién lo va a suceder? Y cómo nuevamente todos los países de la región vamos a acomodarnos en pos de lo que salga electo. Voy a retomar algo que dijo Quique con respecto a las elecciones en Venezuela, que me sorprende que se vayan a desarrollar el año que viene con una voz, ¿no?, como la de Corina, que sin duda se está tomando relevancia y ya es muy difícil de desoír, ¿no?, de ignorar. Hay algo que pasó con respecto a otras elecciones que nosotros ni sabíamos quién era el candidato opositor, o quizás sí, bueno, pero digamos, no había algo firme, ¿no? Pero lo de Corina hoy es algo que no se puede ignorar. Y para mí es algo muy importante la apertura de los comicios en el exterior, o sea, que le permitan a los venezolanos en el exterior votar y que estas elecciones se realicen de forma limpia, pueda actualizar el padrón electoral en el exterior, que es algo que los venezolanos, no quiero hablar por vos, Quique, pero que sé que es algo que los venezolanos están pidiendo mucho, sobre todo acá en Argentina la comunidad venezolana está muy, muy latente y está pidiendo que quiere votar, entonces me parece como un punto muy importante de la apertura del padrón electoral y la actualización del padrón en el exterior. Sí, que no, yo creo que eso puede estar descartado. La verdad es que el régimen estaba jugando a que las primarias donde fue electa María Corina fueron un fracaso. Resultó absolutamente todo lo contrario. Yo admito que yo no voté por María Corina. Yo participé en las elecciones privadas, no voté por ella. Pero es que recibí el respaldo del 94,3% de los votantes. No solo eso, sino que los niveles de participación fueron descomunales. Es que yo estuve esperando para poder votar 3 horas en Madrid. La participación fue descomunal, con lo cual ella lleva en política muchos años, pero ahora mismo se convierte en líder de la oposición por aclamación. Sí. Sobre todo, algo importantísimo, sobre todo después de que la deslegitimación y la desunidad que había, porque es que ahora todas las todas las personas que hablaban contra ella no del establishment político, porque ella también lleva mucho tiempo pero de los partidos políticos más duros de los últimos años, pues ahora han tenido que callar, porque es que ha sido impensable el apoyo popular que ha tenido ella. Yo creo que el problema el padrón no se va a actualizar y en el exterior, y que seguramente eso igual lo que influenciaría sería en todo caso la capacidad del régimen para sabotear las elecciones y para aumentar la diferencia de votos entre María Corina y Maduro. Pero yo creo que que estamos todos bastante claros en que si hay elecciones libres, Maduro nos pasaría más allá del 15-20% de los votos, porque el desencanto con él es total. Pero es que las últimas elecciones libres fueron en el 2015. Y como perdieron, dijeron, venga, ahora sí, elecciones, pero sin oposición. Entonces, bueno, sí, la que ellos deciden, que normalmente era gente atada a su dedo, y dicen, no, sí, esta es la oposición. Nadie los conoce, son todos de mi área, están todos en casos de corrupción del gobierno, pero, oye, persona oposición porque no soy yo. Maduro con bigote contra Maduro sin bigote. Lo cual, si hay elecciones libres, yo creo que el resultado está más que cantado.
Es verdad que esto que vos decís de no se va a abrir y no va a haber probablemente elecciones libres, pero no por eso yo siento como que hay que ponerle la mirada a eso y que sí realmente haya un repudio y que sí realmente haya una voz única repudiando lo que está pasando y hay que mirarlo. Para mí es muy importante mirarlo. Por eso, en ese sentido, veo que claramente la concentración va a estar en Estados Unidos, pero no olvidemos Venezuela, no olvidemos lo que está pasando ahí, que haya una condena firme por parte de los mandatarios, que eso para mí tiene que ser una política de Estado. Y también, bueno, un datito de color, que México va a tener su primera presidenta mujer, porque los dos partidos fuertes tienen candidatas mujeres, así que vamos a ver cómo se desarrolla eso, por más que ya sabemos para dónde van a caer los votos, probablemente a favor de la candidata del oficialismo, digamos, muchos mexicanos hablan de una símil reelección de Andrés Manuel, que no sé, la reelección no es legal, al igual que en El Salvador, que si quieren después hablamos de eso, pero va a haber como una reelección del oficialismo, porque al fin y al cabo, bueno, el oficialismo tiene un gran índice de aprobación a nivel nacional. El debate tomó un giro bastante interesante. Creo que deja muchas más preguntas que respuestas y eso nos da como más incertidumbre y a la vez nos obliga a nosotros, los politólogos y a los internacionalistas, a estar analizar mucho más a profundidad cuál es el impacto que va a tener todo lo que estamos viendo. Y bueno, más nada que decir que muchas gracias por estos minutos. El debate de verdad que fue muy interesante. Gracias, obviamente, por sacar el tema de Venezuela a la luz. Eso sí va a ser un comentario de la moderadora personal. Recuerden a los que nos escuchan que nos pueden seguir en las redes sociales, que van a estar en la descripción del video. Y recuerden que el mundo nos necesita atentos. Muchísimas gracias.